El último diseño de válvula de asiento plano que vamos a considerar es aquella que posee una combinación entre un accionamiento eléctrico y un accionamiento neumático, es decir, una válvula pilotada. Esta válvula está representada por este símbolo, donde podemos ver que posee 3 vías, 2 posiciones, y acá en esta parte encontramos el accionamiento. Podemos ver que tiene el símbolo de un solenoide, que sería el accionamiento eléctrico, pero también tenemos este triángulo que nos indica que tiene accionamiento neumático. Entonces, el accionamiento de esta válvula sería por una combinación de ambas. Ya más adelante veremos que esta válvula posee una etapa piloto, que es eléctrica, y una etapa pilotada, que es neumática. Entonces, en conclusión, tenemos accionamiento electroneumático y en esta parte tenemos el resorte para el retorno a la posición normal. En los siguientes cortes podemos ver los diferentes componentes de la válvula. Entonces podemos ver que en un solo cuerpo encontramos las dos válvulas. En la parte superior tenemos la válvula piloto, que sería de accionamiento eléctrico por solenoide, y en la parte inferior vamos a encontrar la etapa pilotada, la cual va a poseer el accionamiento neumático. En esta parte podemos ver el puerto 1, entrada del aire presurizado, tenemos el puerto 2 que sería para conexión al sistema o al actuador, y puerto 3 que sería de conexión al escape. El puerto 1 posee esta línea que conduce el aire presurizado hasta la válvula piloto. Podemos ver que la válvula piloto es de accionamiento por solenoide y acá en el núcleo tenemos una perforación que conduce a este escape de la parte superior. Entonces tendríamos entrada de aire presurizado por esta línea, escape por esta, y esta sería dirigida hacia la válvula pilotada. La válvula pilotada se encuentra compuesta por este elemento con un resorte y ese elemento se encarga de mover a este otro elemento que va conectado al disco. Entonces acá tendríamos el disco, el asiento plano y el resorte del disco. El funcionamiento de esta válvula sería el siguiente. Mientras el solenoide no se encuentre energizado, este elemento, el núcleo, se encuentra en la posición que vemos en la figura, que sería totalmente hacia abajo. Por lo tanto, bloquea este puerto. Entonces tendríamos entrada de aire presurizado por el puerto 1 y una porción de ese aire presurizado se va por esta línea. Pero al encontrarse acá, taponado por el núcleo, entonces no puede avanzar. Tenemos que este puerto 2 queda conectado al escape de la parte superior por medio de este juego entre el núcleo y el cuerpo de la válvula. Además tenemos acá en la etapa piloto que el aire entra por acá, pero como este resorte se encuentra empujando al disco contra su asiento, entonces este aire presurizado no puede pasar hacia el puerto 2. Y podemos ver que el puerto 2 se comunica por medio de estos conductos hacia el puerto 3. Entonces, mientras el solenoide no esté energizado, lo que tenemos es que el puerto 1 queda bloqueado y el puerto 2 queda conectado con el puerto 3. Eso sería esta posición de la válvula, la posición normal. Cuando el solenoide es energizado, el núcleo sube. Entonces, en ese momento, el aire presurizado puede pasar por este conducto y de este conducto pasa a este otro, hasta llegar a esta superficie. Ese aire presurizado va a ocasionar que este elemento baje y al bajar hace que también este elemento que está unido al disco baje comprimiendo a este resorte. Entonces, al bajar este elemento se permite que el puerto 1 quede conectado con el puerto 2. Pero cuando este elemento baja, genera acá un cierre y por lo tanto el puerto 3 queda bloqueado. De esta manera, al energizar el solenoide tendríamos puerto 1 conectado con puerto 2 y puerto 3 bloqueado.
que es lo que tenemos en esta posición. Cuando el solenoide se desenergiza, este elemento, el núcleo, vuelve a descender, bloqueando este puerto y conectando este otro puerto al escape. Entonces, en ese momento, toda esta línea queda despresurizada. Por lo tanto, al quedar despresurizada, los resortes liberan su energía y hacen subir a este elemento, al disco, presionándolo contra el asiento. Entonces, en ese momento, el puerto 1 vuelve a quedar bloqueado y el puerto 2 queda conectado al puerto 3, que sería la válvula regresando a su posición normal. De este corte de la válvula podemos ver que esta línea de pilotaje se constituye como un pilotaje interno, ya que toma el mismo aire que se inyecta por este puerto 1 para usarlo como activación de la etapa piloto. Pero si para determinada aplicación requerimos de usar de un pilotaje externo, esta válvula también lo permite, ya que acá encontramos la conexión para pilotaje externo. Entonces podríamos conectar otra línea de aire presurizado para usarla como activación de esta etapa piloto. Ahora pasaremos al último tipo de diseño, que es el de corredera, también conocido como de carrete o spool. Y en este caso vamos a considerar válvulas que poseen accionamiento manual o accionamiento mecánico. En este corte podemos ver la válvula a la cual estaría asociado este símbolo, válvula 3.2 con accionamiento por botón y retorno por resorte. En este caso, en la posición normal, la válvula permite conexión de puerto 1 con el sistema con puerto 2 y puerto 3 lo bloquea, y en la otra posición genera conexión del puerto 2 con escape y el puerto 1 lo bloquea. En este corte podemos ver los diferentes elementos de la válvula. Acá en esta parte encontramos el cuerpo, donde tenemos los tres puertos. Puerto 1 de conexión a la alimentación, puerto 2 de conexión al sistema y puerto 3 de escape. Dentro de ese cuerpo de la válvula vamos a encontrar este elemento que sería la corredera, carrete o spool. En la parte inferior de esa corredera vamos a encontrar un resorte y en la parte superior vamos a encontrar que ella se encuentra conectada directamente al accionamiento, que en este caso sería el botón. Estos resaltes que posee la corredera son útiles para poder conmutar las diferentes posiciones, así como estas superficies que encontramos dentro del cuerpo de la válvula. Entonces, cuando este botón no ha sido presionado, este resorte se encarga de mantener a la corredera en esta posición que vemos en la figura, hacia arriba. Y en esa posición podemos ver que este puerto 1, el aire que entra por este puerto 1, puede pasar por estas partes para llegar finalmente hasta el puerto 2. Pero también podemos ver que este resalte de la corredera hace, al quedar en contacto con estas superficies, hace que este puerto 3 quede bloqueado. Entonces, mientras no ha sido pulsado el botón, tenemos puerto 1 conectado con puerto 2 y puerto 3 bloqueado, que sería esta posición, la posición normal de la válvula. Cuando el botón es presionado, este elemento que se encuentra unido a la corredera hace que esa corredera baje, comprimiendo al resorte. Al bajar, este resalte que teníamos acá ahora quedaría en esta parte y lo que haría es bloquear la entrada de aire. Y esa superficie, que es menos ancha, queda ahora un poco más abajo, lo que permite que el puerto 2 quede conectado con el puerto 3. Una vez este elemento, este botón, deje de ser pulsado, el resorte libera su energía haciendo que la corredera suba y vuelva a adoptar la posición que tenemos en esta figura, que es con puerto 1 conectado a puerto 2 y puerto 3 bloqueado. De esta forma podemos ver que gracias a los resaltes que posee esa corredera o carrete y gracias a esas superficies
se pueden generar las distintas configuraciones de conmutación de la válvula, ya que en algunas ocasiones va a generar obstáculo para el paso del aire y en otras ocasiones va a permitir que ese aire sí pase de un puerto a otro. Y el otro diseño que vamos a estudiar de válvula de corredera, carrete o spool sería con accionamiento neumático. Sería la válvula que tenemos representada por este símbolo, en el cual tenemos que para conmutar ambas posiciones se requiere de pilotaje neumático. Esta válvula podría ser aplicada a un circuito como el que tenemos en esta figura, que sería para accionar un cilindro de simple efecto. Entonces, esta sería nuestra válvula 3.2 con accionamiento neumático, donde estos dos pilotajes son accionados por estas válvulas 3.2 que tienen accionamiento por botón y retorno por resorte. Entonces vamos a ver el diseño de esta válvula. En estos cortes podemos ver los diferentes componentes de esta válvula. Tendríamos un cuerpo. En la parte inferior de este cuerpo tendríamos el puerto de alimentación. En la parte superior el puerto de conexión al sistema y nuevamente en la parte inferior el puerto de escape. En los extremos vamos a encontrar los puertos de pilotaje neumático. Sería este pilotaje sería de este lado derecho y este otro pilotaje sería acá del lado izquierdo. En el interior de ese cuerpo vamos a encontrar lo que sería la corredera, carrete o spool, el cual posee dos resaltes para la conmutación de las diferentes posiciones, con ayuda también de estas superficies que encontramos en el cuerpo de la válvula. Primero vamos a considerar qué pasaría cuando enviamos aire por esta línea de pilotaje, que sería por este puerto de la derecha. Entonces, cuando el aire entra por acá, entra en contacto con esta superficie, generando una fuerza que iría dirigida hacia la izquierda. Este elemento entra en contacto con la corredera y la mueve también hacia la izquierda. Al moverse hacia la izquierda, podemos ver que este resalte hace que este puerto, el puerto 1, quede bloqueado, pero hace que esta superficie, que es de un diámetro menor, permita descubrir estos orificios, lo que permiten que el puerto 2 quede conectado con el puerto 3. Por otro lado, si el aire presurizado se envía por esta línea, que sería el puerto de la izquierda, entonces ese aire presurizado entraría en contacto con esta superficie, generando una fuerza hacia la derecha, que movería al carrete o corredera hacia la derecha. Ese movimiento lo que genera es lo siguiente. Podemos ver que este resalte hace que el puerto 3 quede bloqueado y hace también que el puerto 1 quede conectado con el puerto 2, ya que entre esta superficie y el spool queda un juego, gracias a que estaría ubicada esta porción de la corredera que tiene un diámetro menor. De esta forma podemos ver cómo enviando aire presurizado a los extremos de la válvula, a las líneas de pilotaje, podemos mover el spool y así conmutar las diferentes posiciones. Cuando enviamos aire al puerto derecho, bloqueamos el puerto 1 y conectamos puerto 2 con puerto 3. Y cuando enviamos aire presurizado por el pilotaje de la izquierda, bloqueamos el puerto 3 y conectamos el puerto 1 con el puerto 2. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas 3.2 y en el próximo video estaremos estudiando las válvulas de 3 vías y 3 posiciones.